mí se me critica por todo, o sea, no me molesta nada. Sé dónde estoy, a partir de ahí, ¿qué quieres saber? ¿Si me molesta el sol? Sí, o sea, no voy a cambiar de opinión. Por más memes que me hagan, o sea, el sol nos molesta. El campo seco no nos beneficia. No voy a parar hasta que haya una norma con exactitud, porque en todos los deportes hay una norma por la superficie. ¿Por qué en el fútbol no? No me tengo que callar. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el golf, si el césped no está bien, no se juega. En el tenis, si llueve, se para. Este programa es presentado por agrogolfsolutions.com, asesoramiento integral en campos de golf y césped deportivo. Estamos aquí con José Muñoz, Head Greenkeeper del Club de Golf Foresos de Valencia, que pues nos va a contar un poco sus vivencias, sus manejos y el desarrollo de este campo, que particularmente, bueno, le voy a hacer algunas preguntas. Es un campo que yo conozco fui uno de los primeros socios y he visto evolucionarlo desde lo mejor que estuvo al principio, pasando por un pozo en el cual estaba, digo, casi al semi-abandono, y ahora José, que está haciendo una excelente labor de recuperación y tiene el campo en muy buenas condiciones. Entonces, José, preséntate un poco, cuéntanos quién eres, ya lo he dicho, el nombre, pero un poco tu experiencia, dónde vienes y... Pues bueno, soy nacido en un pueblecito de Barcelona. Empecé haciendo de caddy con 12 años y ahí ya me empecé a vincular con el tema del golf, pasando por mantenimiento. Y bueno, mi padre era jardinero, entonces empecé a mezclar jardinería y golf. Y de allí, a través de un socio, salió la oportunidad de hacer un pitch and putt y fue mi primer paso a un campo de golf. Pasé de caddy jardinero a la construcción del campo y a llevar el mantenimiento. Eso sería sobre el 96 más o menos. En el que estés. Entonces, a partir de ahí, pues ya empecé a formarme, pues como antiguamente nos formábamos, que era trabajando, no había donde estudiar la profesión. Y entonces, pues me puse en contacto con varios greenkeepers de Cataluña que había en asociación y quedábamos una vez al mes y ahí pues intercambiábamos opiniones y lo que hacía cada uno en un campo, en otro. Y así pues empezamos a aprender. Y fue eso, hacer un intercambio de impresiones. Por las mañanas jugábamos, luego comíamos y hacíamos la mesa. Y así fue como... ¿Y cuánto tiempo llevas ahora aquí en Valencia? En Valencia ahora hará 4 años. En octubre de este año hará 4 años. Al principio bajaba cada 15 días porque compartía con otro campo de Barcelona, pero aquí el campo cerró y entonces me salió la oportunidad de poder venir aquí todo el año porque también se notaba un poco el bajón las semanas que no estábamos por el tema del personal, vicios adquiridos. Había sido un campo que estaba muy mal, entonces todo valía y había que volver a reeducar un poco a la gente y hacerles ver que no todo valía, que todo tenía un porqué, que estábamos trabajando para mejorar, no para seguir igual de mal. Y ahora fijo aquí, viviendo aquí en Valencia, me vine a vivir aquí y ahora fijo son 2 años lo que llevo. 2 años. ¿Encuentras grandes diferencias entre la forma de trabajar en un campo de Barcelona y en un campo de Valencia? Bueno, lo que he encontrado aquí, la forma más o menos es la misma. Lo que sí que noto, que eso pasa en todos lados, es el tema del personal. Notas mucho cuando hay personal al que le gusta su trabajo y el que quiere aprender y mejorar, y cuando encuentras personal que está trabajando en un campo de golf porque no tenía nada mejor que hacer. Entonces, eso pasa en todos sitios, en Barcelona, aquí, en todos los campos que he estado, hemos encontrado lo mismo. Por suerte siempre hay gente que quiere aprender, entonces, pues la verdad que vamos tirando para adelante. ¿Y qué consideras, qué habilidades o formación o qué conocimientos consideras que son imprescindibles hoy para un greenkeeper, para llevar un campo? Pues, a ver, yo soy un poco de la vieja escuela, entonces yo siempre vengo diciendo que para mí es más importante la experiencia que la titulación. La titulación la puedes adquirir con el tiempo, pero la experiencia que te da el trabajar día a día no te la da un libro. Yo sigo saliendo a segar greens, sigo saliendo a segar calles, aparte pues es una parte que me gusta, es una parte que tengo de ver palmo a palmo todo el campo, y eso encuentro que se ha perdido un poco en los greenkeepers. Se han vuelto muy técnicos y aparte cuando pierdes un poco el campo de visión. Yo creo que es una profesión que tienes que estar muy abierto a novedades, a innovaciones y creo que nos hemos vuelto demasiado metódicos en el trabajo y en insistir en que la gente tiene que tener una carrera, un máster, otro máster,
y nos hemos olvidado del trabajo del día a día. Y ahí, digamos, dentro de tu experiencia, tu historial, ¿recuerdas o algún, algún error o alguna situación que te haya sucedido que hoy no volverías a cometer? Bueno, errores tenemos todos, y más con un campo de golf, que es un ser vivo. Yo me acuerdo que empecé a trabajar en un campo de golf que era de los primeros que había en Cataluña con agua depurada, y tuve esa oportunidad porque nadie quería trabajar ahí. Entonces, al principio, pues quemabas una calle, quemabas un trozo de greens, porque era algo que no tenías por la mano. Luego, con el tiempo y la experiencia, eso me ha servido para después saber manejar esas situaciones. También me pasó una vez que abonamos unos greens por la tarde, contando que el riego iba a ir perfecto, dejamos el riego en marcha, o sea, falló el riego y hubieron 2 greens que no se llegaron a regar. Entonces, a partir de ahí ya no riego, ya lo que abono lo riego, por ejemplo, y ya son fallos que vas aprendiendo, tanto para la germinación como para, sobre todo, el tema de los tratamientos. Sí, bien, es el trato con los seres vivos. Exacto. No son. Oye, han mencionado una cosa que me viene a cuento específicamente por este campo, ¿no? Para la gente que no lo sabe, estamos en la zona del Levante español con bastantes problemas de agua que se van acrecentando cada vez más. Es decir, aquí un campo de golf, primero, no pasa tanto por no haber sitio, espacio, campos, huertos, sino que es el tema del agua. Y este campo nació en su momento gracias a que obtuvo el permiso para el riego por la depuradora de la cárcel de Picassent, que está relativamente cerca. Exacto. En ese momento, pues de los 18 hoyos, creo que 14 o 15 entraba en juego el agua, perdón, porque tenía lagos en todos los sitios. En un momento también de problemas, pues bueno, las aguas no venían muy bien depuradas, cosa que también afectaba bastante. Era mejor no recuperar una bola que se te caiga al lago porque salía un poco negra. Pero te pregunto, creo que ahora no está más la depuradora o hay, ¿cuál es? He notado un cambio y lo pregunto porque ayer, como te contaba antes, he jugado en el campo y he visto varios lagos secos. No sé si es por la depuradora que ya no. No, seguimos con la depuradora. El problema de los lagos es que en el momento que el campo estuvo peor mantenido o prácticamente casi abandonado, se limpiaron esos lagos, se limpiaron mal y se rompió todo el plástico que retenía el agua. Porque la lámina de PVC se rompió, se perforó y ahora estamos en vías de volver a reponer ese plástico. Entonces, el agua sigue siendo de depuradora, regamos 100% con agua de depuradora de la cárcel. Lo único que esos lagos están vacíos esperando al presupuesto para poder poner la lámina nueva y poderlo llenar otra vez de agua. Muy bien. Y digamos, el agua es suficiente, se hace autoabastece para regar. Exacto. Lo que nosotros tenemos un límite de litros diario, entonces lo que hemos hecho es delimitar ahora la zona de juego. Antes se regaba todo y mal y ahora intentamos regar poco y bien. Entonces hemos limitado la zona de juego que tenemos a los litros que nos entran cada día, para que no nos falte el agua. Y esa agua, así como viene de la depuradora, ¿necesita algún otro tratamiento antes de ir al campo? Y en teoría, por normativa, tendría que tener un tratamiento. Nosotros no tenemos todavía ese tratamiento, lo que es un problema, pero nosotros, bueno, como tú ya sabes, lo hacemos todo ecológico, entonces el tratamiento del agua lo estamos haciendo con bacterias, microorganismos, con peces, con camarones de agua, con pulgas de agua, y estamos consiguiendo mantener ese agua dentro de los parámetros legales sin tener que hacer ningún tratamiento químico. O sea, a día de hoy, hace 10 días hicimos las analíticas, no tenemos Legionela, no tenemos E. coli, lo tenemos todo bastante controlado con el tema del tratamiento que le damos al agua con ecológica, o sea, con animales. Okay. Ahora implantaremos también plantas para depurar el agua. Bueno, Eso siempre dentro del campo ya, dentro de en las balsas mismas, que la que estamos viendo aquí en el hoyo 1. Exacto. Esta balsa, por ejemplo, aquí tenemos 2 tipos de peces diferentes, camarones de agua dulce, pulgas de agua dulce, y unas bacterias que se comen la materia orgánica y entonces no dejan que proliferen las bacterias, las negativas, el E. coli, todo lo que podía dar algún tipo de proleo, pues lo tenemos bastante controlado con toda la fauna que estamos introduciendo en los lagos. Muy bien. Ya iremos a la parte ecológica luego, que me contarás. Bueno, lo podemos decir ahora directamente. Cuéntame, o sea, porque yo te sigo, te leo, te sigo en LinkedIn, en todos lados, tus publicaciones.
Y eres un gran defensor del campo 100% ecológico, o defensor de él. Si llegas al 100% ya me lo contarás. ¿Y por qué crees tú? Porque yo, incluso viniendo de la producción de frutas, el tema del ecológico lo conozco y también tengo mis Dudas. mis dudas, o digamos, sí, son mis pensamientos laterales respecto a todo lo que es ecológico, que suena bien y siempre como marketing es muy bueno. Las realidades no son siempre las mismas. Entonces cuéntame, porque yo el campo lo veo bien. Te puedo decir que lo jugué ayer. Te haré luego la crítica. De los greens. Sí, la crítica de la crítica del jugador, no del agrónomo. Porque, como siempre digo, aquí también es para explicarle a los jugadores qué es lo que pasa, qué es lo que están viendo. Entonces yo ayer, como jugador, pues me acordé de ti, digo, te voy a llamar por teléfono, o iba a llamar a gerencia para ver por qué me cobraron el green fee que me cobraron, pero cuéntame lo de la parte ecológica, ¿cómo lo defiendes? Bueno, nosotros conocimos los productos ecológicos ya hace unos cuantos años, precisamente en una de las reuniones de los Geekkeepers en España, vino una empresa, no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, vino una empresa a presentarse, era Ficosterra, y entonces hizo una exposición sobre un producto, un biofertilizante que tenían, con base de algas, con bacterias, microorganismos, total que lo vendieron muy bien. Entonces yo siempre he sido bastante curioso, como siempre mi formación ha sido un poco pues a mi manera, por decirlo de alguna manera. Siempre me he ido formando pues de preguntar, de investigar, siempre he sido muy curioso. Entonces, bueno, me interesó bastante el producto. En la misma charla contacté con el CEO, que nos dio la charla, hablé con ellos, le pedí unas muestras y lo empecé a probar en el campo que llevamos en Barcelona. Y en ese momento, con ese solo producto, ya conseguimos eliminar los químicos al 100% de las calles. O sea, los fairways y los tees, ya eliminamos con un solo producto el tema del abono químico. Del abono, que Exacto. vale. Ahí el tema del abono químico, yo empecé a probar primero con el tema de los abonos químicos. En los greens me daba más miedo por ser una parte más delicada, entonces empezamos a probar pues bajando dosis, un 80 de abono químico y un 20% de ecológico, hasta que fuimos ajustándolo. Esta empresa fue sacando más productos, total que al final prácticamente con esos productos también eliminamos el químico en un 70-80% del abono. Eso me sirvió de experiencia luego cuando bajé aquí a Valencia. Entonces, aquí ya cuando bajé, como el campo estaba muy mal, la ventaja que tuve, que como la propiedad estaba desencantada, desesperada, llámalo como quieras, mi propuesta fue de que como con todos los químicos que habían utilizado y que estaban utilizando el campo no funcionaba, que me dejasen probar a hacer el ecológico completamente. Intentemos hacer el cambio. Yo siempre digo que hacemos el ecológico en un 90% porque lo que no hemos podido eliminar son los herbicidas. Los herbicidas, los preemergentes, tienen que ser químicos. No, de momento no hay, se está investigando, pero aún no hemos llegado a esa parte. Pero creo que, bueno, a la larga algo podremos hacer. Entonces, bueno, aquí me dieron la oportunidad, hicimos unas analíticas, unas catas del suelo, el suelo estaba muy podrido, el black layer que todo el mundo conoce, la capa negra famosa, en los greens tenía pues 7-8 centímetros o en algunos hasta más, los anillos eran como 15 centímetros de puro podrido, estaba podrido, era todo negro, lo sacabas, olía podrido, fuerte. Entonces, bueno, me dejaron apostar por el ecológico. A día de hoy hemos podido eliminar insecticidas, fungicidas y abonos. Químicos están completamente eliminados de nuestro campo. Lo único que utilizamos químicos son los herbicidas y podemos decir que hemos rebajado el presupuesto en más de un 70% y la calidad del césped no lo ha notado. Al revés, el campo ha mejorado, cada vez estamos utilizando más productos. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, como no hay casas comerciales que venden productos, pero yo nunca vendo nada, como digo yo, que yo no haya probado. Entonces, hemos probado muchos productos hasta dar con los buenos. Hemos llegado a hacer una cartera de productos propia. Entonces nosotros ahora sabemos qué productos recomendamos porque los hemos probado previamente y más en foresos. Entonces todo el mundo que conocía el campo y ve el campo ahora nos ha sido un buen espejo para ver que ha funcionado. Desinfectamos el suelo con carbón, con bacterias, oxigenando mucho, de ahí el tema de los grids que luego comentaremos. Entonces nos dimos cuenta que había que volver a los trabajos mecánicos que se habían olvidado. Nos hemos acostumbrado a que un químico te dicen que descompacta, un químico te dicen que deshace la materia orgánica, pero al final si haces trabajos mecánicos todo ese proceso lo aceleras en un 90%. Entonces llevábamos 2 años haciéndolo, había muchas dudas en el mercado, nos taldan, bueno, todo el mundo que si mentimos, que si manipulamos lo que hacemos, que es todo mentira. Entonces
encargamos un estudio metagenómico a un laboratorio en México y bueno, de ahí salió el resultado final que nos ha dado la razón. O sea, se demostró qué tipo de bacterias y microorganismos tenemos en el suelo y qué hace cada bacteria y cada microorganismo para mantener nuestra planta viva. De hecho, hay un gran problema en el golf, que es el dólar spot, que todo el mundo está desesperado. Nosotros hace 3 años que no tenemos dólar. Ni dólar ni fusarium, lo hemos eliminado completamente. Pero por prevención, porque curativo, O sea, lo que estamos viendo que hemos creado primero hemos tenido que preparar el terreno, ¿vale? Porque no basta con aplicar bacterias, tricodermas, microrrizas. Tú las puedes poner en un green. Ese es otro de los grandes problemas que tenemos, que los greens USGA son arena en un 99%. Te recomiendan no poner materia orgánica. Nosotros estamos poniendo materia orgánica. Ponemos 2 litros por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque primero, para trabajar en ecológico, tienes que preparar ese suelo para que puedan vivir las bacterias y los microorganismos. Entonces, ¿qué nos hemos dado cuenta? ¿Qué nos ha desvelado el metagenómico? Que hemos creado un hábitat ideal para la vida en el suelo. Entonces, lo que hemos logrado es que en ese suelo, tanto las bacterias como los microorganismos, como todo lo que hemos ido incorporando, trabajan en beneficio de nuestra planta. Entonces, tenemos la raíz tan protegida que los hongos prácticamente no entran. Hemos descendido el riego casi en un 30%, también con productos ecológicos. Entonces, la prevención ha venido simplemente por ahí, por la cantidad de bacterias beneficiosas que tenemos en el suelo. Nosotros, por ejemplo, tenemos fusarium en el suelo, pero no se manifiesta porque el fusarium en parte se alimenta de la materia orgánica. Entonces, como nosotros aportamos materia orgánica, no tiene que comerse nuestra planta para poder sobrevivir. Entonces, hemos conseguido crear ahí un hábitat perfecto que nos está manteniendo la planta viva. Tenemos el pH muy alto. De hecho, el verano pasado nos asustamos porque llegamos a tener el pH a 8,5, que prácticamente la planta tendría que estar muerta. No asimilaría ningún nutriente ni nada. Entonces fue un poco el miedo, pero nos comentaron que nuestra raíz estaba tan protegida por las bacterias y microorganismos que prácticamente el pH no le afectaba por eso. En cambio, sí que afectaba negativamente a los hongos. Porque los hongos quieren un pH más estable, entre 5,5 y 6, me parece aproximadamente, si no me equivoco, y al tener el pH tan alto ya no se reproducían esos hongos. Entonces hemos conseguido, la base es esa, empezar por el suelo, que es lo que a la gente le cuesta entender, que en un green puedas poner materia orgánica y que no vaya a afectar a la estructura y que puedas mantenerlo bien. Entonces, es lo que seguimos estudiando, seguimos intentando demostrar y seguimos aprendiendo, porque es aprender cada día, probar cosas nuevas. Entonces, tenemos varios productos ahora también para el tema de retener humedad también. Todo ecológico. Tenemos el primer polímero que hemos cogido la distribución, es un polímero que viene de la India, que está hecho con biochar, con cáscara de plátano, cáscara de naranja, y es el primero 100% ecológico que hay en el mundo. Y retiene hasta un 40% de humedad. Ese lo vamos a probar ahora, nos ha llegado esta semana justo. Y si funciona, por el precio, la verdad que es muy competitivo con lo que hay en el mercado y aparte es 100% ecológico. eso para los greens específicos. Exacto, para los greens, y en fairways también se puede poner, porque se pone a menos dosis también, pero es específicamente para greens. Es lo que más nuevamente preocupa. Entonces luego depende del presupuesto que tenga cada campo, lo puede implementar pues a Green STs o los anillos y las calles, ya dependerá de cada club. Pero lo bueno que haces una aportación cada 5 meses. Debe tener que estar cada 20 días aportando ningún tipo de producto. Y en cuanto a las plagas en general, también hay una particularidad de este campo que está rodeado de naranjos, cultivo de naranjos. Eso te ayuda un poco a no tener tú que aplicar tanto porque son los agricultores los que te libran un poco de... No lo sé, porque claro, los agricultores en la mayoría hacen bastantes químicos, porque nosotros lo vemos, por ejemplo, cuando hay un campo que hay algún insecticida que tiene un olor químico muy característico, y cuando hacen ese tratamiento, normalmente avisas a la plantilla y ya le dices, oye, en 48 horas, 72 horas estás abierta, que seguro que algún pájaro muerto recogeremos del suelo. Y efectivamente, siempre recogemos alguno. También puede ser que eso nos ayude. Lo que sí que hemos notado que al eliminar los químicos, por ejemplo, pues el año pasado tuvimos una cantidad de libélulas espectacular, y las libélulas nos mantuvieron a raya todos los mosquitos de los lagos. Los peces que hemos introducido también se comen las larvas de los mosquitos. Entonces al final estamos consiguiendo que vuelva toda la fauna que se había ido. De hecho era muy curioso porque aquí tenemos 11 lagos y cuando empezamos a trabajar hace casi 4 años no escuchabas ni una rana. Entonces decías, ¿cómo puede ser con la cantidad de agua que tenemos? Y ahora tenemos ranas, hay de todo, hay ranas, peces, las libélulas, pájaros, o sea, todo eso también nos ayuda a mantener a raya las plagas.
Cuidado con la fauna, que el otro día estuve en un campo que estaba al revés, con mucho problema de fauna. Bueno, Madrid era de topos, tejones y jabalíes. ¿Vale? La fauna es buena, Es buena, pero yo no lo ha contestado. pero depende de la fauna. Exacto, nosotros colaboramos con un biólogo que es muy conocido, que es Uriol Dalmau, que hizo un proyecto en PGA espectacular en Cataluña, y él es el que nos aconseja que depende de qué plaga tenemos, que tenemos que poner para que controlar esa plaga. Entonces, la verdad que se está haciendo un trabajo muy bueno por eso, porque nosotros desinfectamos el campo, por decirlo de alguna manera, lo hacemos ecológico y luego él se encarga de la biodiversidad. Bueno, ahora vamos al tema que te comentaba antes, la diferencia entre el agrónomo, greenkeeper o jardinero o lo que quieras, el especialista un poco en el campo y el jugador de golf. O sea, yo siempre, como digo, tengo esa dualidad. Entonces ayer vine a jugar al campo y estábamos bastante enfadados porque los greens estaban pinchados. Pinchados, pero no reservados, reservados o sin top dressing de arena. Entonces, por el lado de jugador, está enfadado y digo, ¿por qué me han cobrado un green fee cuando el green estaba así? Y por supuesto, como jugador tengo razón, en el sentido Totalmente. de que no se puede haber cobrado un green fee así, pero sé como agrónomo que eso hay que hacerlo. La única pregunta que me queda un poco es por qué no se hizo el top dressing, si no hubo tiempo, no hubo arena, no llegó, no hubo dinero para la arena, no sé, cuéntame. O sea, Pues mira, hay dos cosas. O sea, es el último año para empezar que vamos a pinchar con hueco. Porque lo que hemos podido ver en estos 3 años es que hemos desinfectado el Black Guy ha desaparecido. Normalmente cuando tú ves un green, haces una cata del green, ves los recebos anuales con la materia orgánica. Nosotros, luego te enseñaré una foto, ese green, o sea, ese perfil está completamente limpio. Hemos conseguido limpiarlo con las bacterias, microorganismos y oxigenando. Entonces nos hemos dado cuenta que este año, saliendo del invierno, teníamos la raíz completamente blanca, viva, activa, y la arena salía completamente limpia, suelta prácticamente. Se desenganchaba de las raíces porque no estaba apelmazado. Entonces, es el último año que lo vamos a hacer con huecos. Entonces, ahora te cuento la parte de los agujeritos. O sea, nosotros al trabajar con ecológico es muy importante mantener una buena oxigenación del suelo. O sea, nosotros, para que te hagas una idea, cada 15 días hacemos aireaciones con trapán con aguja, del 8, del 5. Cada 15 días se pinchan todos los greens. Se pasan también, tenemos unas cuchillas para favorecer la entrada del aire al suelo. Entonces, cuando pinchamos, no recebamos el agujero hasta arriba, porque lo que nos interesa, aunque tarda un poquito más en tapar el agujero, es que el mismo agrostis, al tener un crecimiento muy horizontal, nos cubra ese agujero y se quede el agujero abierto el máximo tiempo posible. Porque eso es una chimenea tanto para que entre el agua como el oxígeno para airear nuestras raíces y mantener nuestras bacterias más activas y más vivas. Cuanto más oxígeno y más alimento, más se reproducen y más trabajan para nosotros. Entonces tardan un poquito más en cerrar de lo normal, pero ya tienen la segunda vuelta que nosotros le buscamos es que favorezcan nuestra vida en el suelo. Entonces para el jugador es incómodo porque si en vez de si hacemos un abonado con mucho nitrógeno, por ejemplo, taparíamos ese agujero en una semana, nosotros tardamos de 2 a 3 semanas en taparlo, pero no nos interesa eso. Nos interesa que el agujero quede abierto, que vaya respirando, por eso también pinchamos en marzo en el problema de que el calor te seque la raíz de la planta y tal, y en una semanita más prácticamente ya no se verán y favorecemos el desarrollo de nuestras bacterias. básicamente, bueno, porque no le echas nitrógeno, pero no le echas ningún abono Bueno, sí, natural. claro, nosotros lo que hacemos cuando hacemos el pinchado aportamos un bokashi de algas, que es una alga triturada, 100% ecológica, no lleva nada más, simplemente es la alga triturada. Eso es lo que utilizamos como el abono de fondo, que se podría entender como el granulado. Sí. Y hicimos un top dressing con arena. No utilizamos arena de sílice, utilizamos otro tipo de arena que lleva una parte de finos para que tenga un poco más de humedad, porque lo mismo, las bacterias lo que quieren en raíz es que tengas humedad constante y oxígeno. Entonces, por eso utilizamos esa arena y lo alimentamos con el bokashi de algas, que es la base sobre la que luego nosotros aportamos todo el resto del producto. Vale. El nitrógeno químico hace 4 años que no lo utilizamos. Utilizamos nitrógeno que proviene de algas también, de la parte vegetal del alga, y aparte ponemos bacterias fijadoras de nitrógeno, y hace 4 años que no utilizamos nitrógeno químico tampoco, que es de lo más contaminante que hay. Se vio en el Mar Menor cuando hizo las analíticas hace unos años, pues nosotros lo hemos eliminado completamente. Ok. Respecto entonces, bueno, los greens me cuentas que son de Agrostis, Exacto. los fairways y el wrap, Bermuda. Bermuda. Bueno, el fairway es de Bermuda,
hay dos tipos. Del 1 al 9 se sembró hace 4 años, justo el año antes de venir yo aquí, es Arden 15. Y la segunda vuelta, del 10 al 18, es Princess. Esa lleva 11 años. Y entonces las calles son de Bermuda, regamos menos. Lo que sí que hacemos mucho es escarificar, que antes no se hacía. Entonces escarificamos para quitarle densidad a la planta. Y también prácticamente cada 15 días estamos pasando las cuchillas para oxigenar el suelo, descompactar, utilizar menos agua y así de esa manera poderlas mantener mejor y con menos cantidad de agua. Porque se ven, bueno, o sea, aquí no hay, digamos, mucho por la época. Nosotros, por los que nos escuchan, estamos saliendo, o sea, ahora estamos a principios de primavera, pero no se ve la bermuda marrón, no se ve la Exacto. bermuda color pardo castaño. Eso es otra cosa que hacemos que nos matarían si lo supiesen. Porque, por ejemplo, la poa annua, que está considerada una de las peores plagas que hay en el césped, nosotros la poa annua no la matamos. Entonces, lo que ves del campo, el 99% es poa annua. O sea, como el campo se ha inundado 2 veces con la dana, hemos tenido 2 danas, yo cuando empecé a trabajar aquí había bastante poa annua por el campo, que estaban herbicidas, haciéndole la guerra todo el año. Entonces nosotros utilizamos aquella frase de: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Entonces, cuando se inundó el campo, empezó a salir una cantidad de poa annua brutal. Entonces le dimos la vuelta, dijimos, bueno, pues en vez de gastar un dineral en matarla, vamos a segarla, vamos a mantenerla, y en invierno el overseeding lo hacemos con la poa. Entonces él tiene pláticas, por ejemplo, que cada año estaba seco, este año se inundó también con la dana y ahora está verde completamente, bueno, como todo el RAF y las calles, y todo es poa annua. O sea, hicimos una resiembra en los TIS y los anillos con ryegrass a un 20%, un ryegrass anual, pero el resto de lo que ves, el 90%, el 99% es poa annua, y algo de ryegrass que sí hemos puesto en zonas que no se hayan inundado, que la poa no llegaba, entonces ahí sí que resembramos con ryegrass. Pero todo lo que puedes ver que está verde, que tendría que estar marrón, es poa annua. Ahora la eliminamos, bajamos el riego, dejamos sin regar las calles, escarificamos un par de veces seguidas, la bermuda recupera y la poa nos desaparece. Lo único que se define como tal, como lo definen los libros, es la variedad que está presente en el momento, en el sitio donde no quieres. El figurista, claro, un trigo es una mala hierba si está en un campo de golf. Entonces, la poa, pues bien manejada, pues No, la verdad que había trabajado mucho pitch and pat, y los pitch and pat, al tener muy poco presupuesto, pues siempre jugabas con eso. Cuando llegaba el otoño-invierno, poa annua, segada, perfecta, y aguantábamos. Bueno, aquí ya lo veis, la verdad que no nos ha ido tan mal. no, está muy bien. O sea, siempre el problema es a veces cuando tienes greens de agrostis y luego se te infesta con poa annua y se hacen los manchones. Y yo siempre le hago la misma pregunta a todos los entrevistados: ¿qué diferencia hay? Scotty Scheffler no va a escuchar este podcast, pero los golfistas medio malos, o incluso algunos buenos, ¿qué diferencia le hace un green que tenga mucha poa a uno que no tenga ninguna? El problema puede ser con la rodadura de la bola, porque la poa annua, cuando llega el calor, tiende a desaparecer. Entonces, claro, te deja más clapas y ahí la bola salta o corre más. Nosotros, la suerte que tenemos también en los greens es que uno de los productos ecológicos que utilizamos, no sabemos el por qué, porque no hemos tenido tiempo de analizar producto por producto, pero la poa que nos pueda salir ahora en otoño o así en los greens, cuando vaya empezando, hacemos los tratamientos, empezamos ahora, y a medida que va subiendo la calor, se acaba nos desaparece. O sea, los greens de aquí 2 meses no nos preocupa que se nos infecten con poa annua durante el otoño, porque en otoño la poa la puedes segar a 3 milímetros, estamos segando, no notas la diferencia, la bola rueda bien. Y de cara al verano, ahora en el momento que suben las temperaturas, nos va desapareciendo paulatinamente, se nos queda amarilla, 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 desaparece y acaba yéndose. De hecho, hay campos de golf que ese producto nos lo compran más como un herbicida que como un abono, porque les funciona para eliminar la poa. Es curioso, pero no hemos sabido averiguar el porqué. Debo hacer un par de preguntas comprometidas que te mojes un poco esperemos que ningún socio de mal carácter escuche, pero ¿qué diría? ¿Cuáles son las cosas que hacen los jugadores que más dañan al campo? Esto es bueno que lo escuchen para saberlo desde el punto de vista de, a ver, sabemos que el trabajo del greenkeeper no es pasárselo bien por el campo yendo con el buggy de un lado al otro, sino bueno, que realmente su trabajo es arreglar lo que el jugador, que es el que paga por jugar, digamos, destruye o digamos tal.
Pero bueno, ¿cuáles son las cosas que más daño hacen sin hablar o sea, de pegar un wedge y sacar una chuleta o un divot, porque eso es parte del juego, si lo repones está todo Sí, bien. no pasa nada. Pero Lo peor siempre son los piques, sobre todo en las épocas estas de pinchado, que los greens están más blandos. El pique es, yo creo que es lo peor que hay en un green, porque la gente es lo que peor arreglan también, porque a veces no saben arreglarlo y está el típico que le da con el pad, ¿no? Porque he visto que así lo dejan y bueno, hay muchas maneras de arreglarlos y lo peor son los piques. Luego también con los boogies, que se meten en todos sitios. Hay gente que está jugando a golf y te aparca el boogie a un palmo del green. Entonces todo eso es lo que, bueno, pues luego tienes un exceso de compactación, o si la zona está un poco más húmeda, te deja las roderas. El tema de los divots no preocupa, porque nosotros al tener bermudas se nos tapan solo. Con el crecimiento que tiene la planta, la verdad que no tenemos que resembrar ninguna en todo el verano. Ni primavera ni verano es un problema. Es más eso, y sobre todo, y los bunkers también. Hay mucha gente que entra, sale de bunker y tal y como entra, sale y no se acuerdan de pasar el rastrillo. imagínate que tú tienes poder de decisión, estás allí y no te importa si es socio o no socio, si se enfada o no se enfada. Antes de salir del campo, ¿qué es lo que le dirías a todos los golfistas antes de salir del campo? Sin importar que se enfaden, y nada, tú ahí. Pues mira, yo haría un ejemplo. En un pitch and putt de los que ahora estamos asesorando en Barcelona, hemos puesto un pitch and putt, es donde más piques hacen todavía. Entonces allí, por ejemplo, no sale nadie a jugar que no tenga una regla pique. Okay. Si te lo has olvidado, compras uno. Pero no puedes salir al campo sin arregla piques, por ejemplo, allí. Entonces esa es una de las normas que hemos puesto en ese en concreto por el problema que teníamos con los arreglapiques. De hecho, hay mucha gente que ya es mayor, que no se pueden agachar, y hemos hecho unos inventos con un mango largo, con el arreglapiques abajo, para que al menos te lo puedan dejar lo mejor posible, pero está prohibido salir a jugar sin arreglapiques. Siempre yo también, aquí me pongo el abogado del diablo. Yo sé que tú lo dices de buena manera, de buena forma, con todas las buenas intenciones, pero yo me pregunto si se pueden agachar para pinchar la bola en el tee. No, no voy a decir de sacar la bola del hoyo porque algunos tienen claves sopadas y la ventosa para sacarla. Pero si te puedes agachar para pinchar la bola en el tee, te puedes agachar para... También. Bueno. Y dentro de esto, pues justamente, puede ser green, pero tú dime cuál es la parte del campo más difícil de mantener, aunque no lo parezca. Que todo el mundo pasa y dice esto, pero que sea realmente difícil. El green sabemos que es difícil y caro. Sí. El green y luego también las entradas de los greens y los tees de los pares 13. Porque es un tee que todo el mundo juega a hierro corto, son choletas constante cada día, tienes que mover mucho las barras y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el problema que son muy estrechos, los tenemos que ampliar porque es que ahora que estamos teniendo más tráfico de jugadores, hay momentos que te quedas prácticamente sin tee. Entonces, al ser un campo sin muchos recursos, no puedes estar tepeando los tees, entonces es más complicado. Los tees de los pares 13 dan bastante problema. A ver si recuerdas dentro del anecdotario, tal vez la decisión más difícil que has tenido que tomar que nunca entendería un jugador. Es decir, mira, esto tengo que hacerlo. Bueno, a veces cuando tienes que cerrar un green, yo cuando empecé a jugar aquí, a trabajar, jugar. A trabajar aquí, por ejemplo, había un green que era el green del 3, que era el peor green que yo he visto en mi vida. Entonces, aquí estaban acostumbrados que la gente estaba resembrando, estaba trabajando y no paraban de jugar. Aquí nunca ponían un green provisional. Entonces, aquí tuvimos que tomar la determinación de poner un green provisional un mes, porque es que si teníamos que trabajar en ese green y recuperarlo era la única manera. Que luego la gente lo entendió y ahora muchas veces son ellos, cuando ven algún green que lo ven un poco flojito, te dicen, oye, ¿por qué no lo cierras una semana? O sea, al principio fue un poco problemático porque no estaban acostumbrados a que se les cerrase un green, pero ahora llega un momento que hasta son ellos los que te agradecen y te dicen, oye, entre semana que solo venimos los abonados, ciérranos el green si quieres una semana tranquilamente que no va a pasar nada. Porque han visto que luego cuando recuperas son los primeros beneficiados también de ese green. Con estas cosas que me estás contando me viene también a la cabeza yo soy un poco purista de golf y educado a la vieja escuela. Y yo siempre iba a la escuela británica, modo british, porque bueno, en Argentina el golf es de origen británico, o sea, son ingleses. Y al día de hoy las reglas de etiqueta se siguen respetando al 100%, o al 90%, tal vez siempre hay bandidos que no, pero no se sale al campo ni con 54 de handicap. Yo he aprendido que antes de ir a buscar mi bola en el green, busco el pique. Y aquí, lamentablemente, con lo que tú dices es una pena porque se ve que el jugador
es un animal de costumbres. No le gusta, pero lo machacas y al final lo entiende. Sí, al final, exacto, lo vas encauzando. Entonces, Lo que hay que estar muy encima. claro. ¿Y a ti qué sensación, esto me gusta preguntarle a los greenkeepers, qué sensación te da cuando estás viendo o jugando o en alguna partida, aunque sea un amigo tuyo o tu primo con un handicap 27 o un handicap 3, da igual, que se para en el tee de un par 3 y hace 4 swing de práctica, te saca 4 chuletas, 4 divots gratis, pero en el tee, entre las barras, y luego va y le pega. Igual le pega un filazo, un capón, pero yo trato de mirar ya para otro lado porque no soy el greenkeeper del campo, pero yo creo que me sangraría los ojos. Yo con eso, ya los que juegan conmigo ya me conocen, o sea, yo no me callo. O sea, yo con eso, de hecho lo he hecho hasta con profesores. El otro día había un profesor dando clases, hemos tenido el chipping green cerrado porque lo hemos resembrado para recuperarlo también, que llevaba, la idea era hacerlo nuevo, pero al final no había presupuesto, pues lo hemos resembrado, lo hemos recuperado para pasar este año hasta que podamos hacerlo nuevo. Y entonces había uno de los profesores que se fue a la calle del 1 a dar clases. Y cuando pasé por allí tenía como 15 chuletas. Entonces, pues yo lo eché de ese hoyo. Lo invité a irse del campo, siendo el profesor, porque aún es peor todavía. O sea, tienes que dar ejemplo. Entonces, yo cuando juego con mi mujer, está empezando a jugar o juego con mi hijo, ya me dicen que soy muy insoportable por eso, porque en cuanto le han dado a la bola, estamos viendo la bola volar y ya estoy diciendo la chuleta, la chuleta, la chuleta. Yo soy de insistir, de verdad que sí, que no suelo callarme. Muy bien. He visto, ahora que has dicho chipping green, tú has puesto una parte con césped artificial. Bueno, ese ya estaba, cuando yo vine, Estaba acá. ya estaba, sí. Cuéntame qué tal, a ver eso. A mí no me ha gustado nunca. Yo llegué y me lo encontré puesto. De hecho, yo he hecho greens a gente particular en su casa y me han pedido greens de artificial. Hemos hecho greens y los hemos acabado arrancando siempre y haciéndolos de natural. Para patear, bueno, puede pasar. Pero a mí no, la verdad que no es la misma la velocidad. A mí no me gusta, yo particularmente no. Así como en el fútbol existe el híbrido, nosotros hicimos unas pruebas con un híbrido también para hacer tees de salida y la verdad que era muy interesante, sobre todo para el invierno, porque montamos uno con calefacción. Entonces hicimos en Suecia y veías todo helado, nevado completamente y el tee perfectamente verde. Vale, pero un artificial a mí, la verdad que este estaba hecho, encima está mal hecho, no puedes patear porque se desmontó y la pendiente es demasiado inclinada. Yo sí lo puedo evitar. No, a ver, tú lógicamente sí lo puedes evitar, me refiero a términos de estructura, infraestructura de campo, campo grande. Un campo rústico, un campo de pocos recursos. No, pero el problema es que siempre, ¿no? no retienen la bola igual. Si lo montas, cuando bota la bola es muy difícil que... No, el piqué sí. Claro, nosotros hemos montado con capas elásticas debajo, hemos probado y luego hemos encontrado un patín green que realmente rende. Para patear puede salir del paso, pero para jugar... Vale. Otra cosa que noté que, bueno, igual luego tendré que sacar fotos porque, bueno, en el Instagram con esto solo verbal, pongo fotos para remitir si alguien tiene alguna duda para lo que ve. Pero yo he visto ahí en el campo que estás haciendo una cosa muy curiosa, que es elevar los satélites de riego. Sí, estás haciendo montañas para la gente que no lo ve, pues de 1 metro, creo que hay uno de 1,5 metros, 2 metros. Exacto, porque son los que se inundan. Los que están elevados, o sea, nosotros hemos elevado el satélite del suelo en función de las inundaciones que hemos tenido hasta donde ha llegado el agua. Okay. Entonces, claro, cada vez que se inundan se quedan colapsados con el agua y se acaban quemando. Entonces, este año que hemos hecho las montañitas en función de cada año lo que ha llovido. Pues por ejemplo, se inundó unos 80 centímetros, pues lo hemos subido 1,20 m. El del 15, que es el que está más alto, lo hemos subido prácticamente 1,80 m, porque aquel el año pasado quedó cubierto de agua completamente. Entonces los hemos subido para salvarlos del agua. Vale, eso para los que no conocen la zona, igual hoy en Google Maps, el que quiere entrar por eso lo ve, pero bueno, en realidad aquí en Valencia tenemos 300 días de sol al año, llueven unos entre 400 y 600 milímetros, pero todos juntos. Tocan el mismo día. Llueve en 3 días lo de todo el año, y tú tienes, que es el arroyo... Aquí me juntan dos barrancos y ese es el problema, que también con las sedimentaciones de los años,
Cuando hablas, por ejemplo, aquí al club viene un hombre que tiene 82 años, que había trabajado en esta finca con De la Huerta, y él nos cuenta que ese barranco, cuando él tenía 10 años, tenía 4 metros de profundidad. Wow. A día de hoy ese barranco tendrá 1,5 metros. De tantos años que se ha ido quedando la arena, entonces claro, antes no se desbordaba porque el cauce estaba muy enmarcado. Como se ha ido llenando de arena y nadie lo vacia, pues ahora toda esa agua es la que nos pasa por encima. Ahora vamos a hacer 2 preguntas para los golfistas. ¿Cuáles son las señales de un campo cualquiera, un campo que yo no conozca, o hoy mismo que vengo a Foresos después de 3 meses, que me dicen, hoy se va a jugar difícil, hoy el campo está difícil? Bueno, en este campo cambia mucho por el tiempo, o sea, sobre todo por el viento. Y luego es bastante fácil. Lo que es, bueno, es un poquito largo, pero difícil, depende de las posiciones de bandera. Y es un campo que tampoco lo solemos tener muy rápido por el tipo de abonado que viene. De hecho, a veces cuando viene algún grupo, pues sí que miramos de si lo piden, pues se le pone el green un poquito más rápido. Pero difícil en sí es por el viento, quizás, porque es un campo que sopla bastante aire y te puede cambiar mucho. La primera ronda, si juegas por la mañana y sales a las 12, por la mañana puede ser que no sople nada y por la tarde, en cambio, tengas bastante viento y altere bastante el juego. ¿Aquí qué velocidad de green habitual es? Ahora estamos entre 9, 9 y medio. 9,5 es el de estándar. Estamos ahí, entonces sí que a veces ha venido algún grupo se junta una pool o algún martes. Oye, que vamos a venir y son handicaps bajos y quieren el green más rápido, pues lo ponemos a 10,5, depende. Pero por encima de 10,5 no lo hemos tenido nunca porque la verdad que son bastante complicados. Si los tuviésemos rápidos, yo creo que serían... Y a ver, porque los greenkeepers sois medios cabroncetes y todos dicen lo mismo. Les gusta mucho que se note que ha estado por allí el greenkeeper, no solo por el mantenimiento, sino por... Bueno, no voy a dar la respuesta yo, quiero que me la des tú, porque digo, ¿qué cosas hace el greenkeeper que cambian totalmente la estrategia de juego? Por ejemplo, yo en este campo, sin que el jugador lo note, o lo note, o sea, luego lo notará o lo hago, pero yo vengo a jugar aquí. Digo, ¿qué has hecho tú para que de un día al otro me tenga que cambiar la estrategia del juego? Bueno, lo que decimos simplemente es un campo que tiene los tees son bastante largos, o sea, simplemente puedes retrasar las banderas en algunos tees hasta 15 o 20 metros. Entonces, claro, esos 20 metros y poner la bandera en el fondo, pues ya ese hoyo está pasando a tener casi 40 metros más. Entonces ya es bastante... El par 3, tenemos un par 3, el 7, tú puedes poner la bandera corta y tienes un golpe de 120 metros, y si ponemos la bandera al fondo son 170 metros. Con el hoyo más estrechito, entonces, claro, simplemente moviendo las posiciones de las barras de salida, ya lo puedes poner bastante complicado. De hecho, ahora queremos hacer en algunas, que aún nos da metros, hacer salidas de negras, porque hay algún hoyo que aún podemos ampliarlo hasta 40 metros. Entonces, ganaría bastante dificultad. Hemos plantado casi 800 árboles, y entonces, viendo los jugadores, sobre todo los handicaps bajos, como acortaban las calles, le hemos plantado árboles en esas zonas que tiraban por encima del dogleg y tal, que en el momento que vayan creciendo, hemos hecho pequeños bosques, que ahora no se nota mucho, pero en 4 o 5 años se acordarán de nosotros. Yo creo que... Yo soy medio cabroncete, yo. Me gusta que no... Da mucha rabia cuando te dicen, he hecho 10 bajo par. ¿Cómo? Pues eso no se repite. En el campo eso no pasa. Exacto. Escuché una vez una anécdota de, no sé, un campo en Escocia o uno que en el bar un jugador dice, la saqué del crossbunker con el híbrido y tiré a green. Y el greenkeeper estaba allí y dijo, eso en mi campo no va a suceder. Y al día siguiente mandó a hacer pot bunkers donde era imposible sacarla ni con madera ni con... Es que tienes ese puntito de orgullo, de decir, no puede ser que no le ganan al campo, te están ganando a ti. No, eso no puede ser. Claro. Joder, muchísimas gracias. Voy a terminar con un par de preguntas, respuestas de una palabra, así un ping pong para terminar. Y me dices, a ver, ¿green rápido o perfecto? Rápido. ¿Qué te da más miedo? ¿Sequía o lluvia constante? O greenkeeper. Sequía. ¿Qué prefieres? ¿Un jugador exigente o un director exigente? Gerente de campo, digamos, exigente. El director. ¿Tu césped favorito? Con la experiencia que estoy teniendo aquí, Bermuda, la verdad. Un error imperdonable en el campo, por parte del jugador. Por parte del jugador, una chuleta en un green. Hemos visto varias. Un campo que admires, que no sea Augusta, que no sea, digamos, TPC Sogras, digamos, uno de España y uno de fuera de España. Digamos. Pebble Beach siempre es una visita pendiente que tengo de siempre. Ya de pequeño, cuando veía la tele, era un campo que me tenía enamorado.
Y así de aquí de España, campo, Que conozca personalmente, que haya sido, que haya visitado. sí. Ostras, es que depende, porque claro, hay campos antiguos. Yo, por ejemplo, la zona de Cataluña, como nos han hecho campos muy nuevos, entonces hay campos antiguos que están integrados ya dentro de la ciudad y son muy bonitos. El campo de Pals, por ejemplo, me encanta, el de Sant Cugat también me gusta mucho. Y así fuera, disfruté mucho jugando cuando se hizo, por ejemplo, Costa Ballena, me gustó mucho en su día, y también en Sotogrande. Tuve la oportunidad de conocer al greenkeeper que había, Salvador González, unas 6 de personas, y jugamos algún torneo allí, la verdad que lo pasamos muy bien. Y esta es difícil, en realidad es fácil, pero igual no la tienes ahora. Un mito del golf que quieras romper. Sin químicos no hay golf. Vale, Esa es la que quiero, pues me parece perfecto. esa es la que quiero eliminar. Bueno, José, muchísimas gracias. Seguramente hablaremos más porque tienes mucho para contar y hablaremos de muchos detalles, de muchas cosas que quedan ahí pasado muy por arriba. Lo que necesites, sabes que aquí estamos. Esta es tu casa. Muchas gracias. ¿Qué es callado una puta vez ya? Van agua, joder. Es callado una vez ya. Va.